Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta nueva semana de actividades. Estamos ya en la tarea número 3 de la unidad número 5, antesala del fin del proceso educativo. Así que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades de forma precisa, de forma oportuna para poderles calificar todas las actividades y obviamente que tengan asignadas sus calificaciones. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentando en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos en la unidad número 5 con el tema central de densidad, presión y fuerza gravitacional. Estamos en el tema número 3, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, explique por qué una esfera de acero se hunde en el agua, mientras que una embarcación con su casco fabricado en acero puede flotar en el agua. Relacione la flotabilidad del barco con el principio de Arquímedes. Y la siguiente actividad dice, responda, ¿cuál es la diferencia entre peso aparente y peso real? Son los temas que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente actividad. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir viéndolos y obviamente tenemos la siguiente actividad. Dice, recuerden que el trabajo es 100% escrito y por ende ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de su tarea cumpliendo con el esquema que ustedes tienen a continuación. Cumplen con todos los datos, lo desarrollan en la parte superior de su hojita y una vez que han cumplido eso, a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer en función de la parte estructural de la tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a los temas, obviamente, que tienen o que se les ha planteado para la presente actividad. Y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema del principio de Pascal, el principio de Arquímedes, correspondientes a la semana 3 de fecha 6 de enero del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 6 de enero, la fecha límite de entregas del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2025. Es que tienen ya un tiempo bastante corto para poder desarrollar esta actividad. Sigan cumpliéndola a tiempo, presenten a tiempo, como les había estado mencionando. Estamos ya entrando a la etapa final del proceso educativo, así es que por favor cumplan de manera oportuna para que obviamente tengan todas las notas iguales en su plataforma virtual. Y vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo la densidad, presión y fuerza gravitacional. Y en esta etapa vamos a ver el principio de Pascal. Hemos visto la presión en el interior de un líquido, pero ¿qué hay de la presión exterior aplicada sobre un líquido? Vamos a comparar este fenómeno mediante una sencilla experiencia que nos mostrará cómo se transmite la presión ejercida sobre un punto del líquido a otros puntos de este. Este principio puede comprobarse utilizando un globo de látex perforado en diferentes lugares, a excepción del cuello del globo. Al llenar el globo con agua y ejercer presión en el cuello hacia abajo, observamos que el agua sale por todos los agujeros a la misma velocidad. De este experimento deducimos que la presión se ha transmitido con igual intensidad en todas las direcciones en el seno del líquido. Esta experiencia demuestra una importante propiedad de los líquidos, su capacidad de transmitir la presión aplicada en algunos de sus puntos. Dicha propiedad fue enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal durante los años 1623 a 1662 y la conocemos como el famoso principio de Pascal. La presión aplicada en un punto de un líquido encerrado incomprensible se transmite en la misma intensidad en todas las direcciones en el interior del líquido y en las partes del recipiente que lo contiene. Así, en su notación científica sería P base A es igual a P base B.
o bien remitiéndonos a la relación entre fuerza y superficie, donde F base A sobre S base A es igual a F base B o sobre S base B. P representa la presión, F representa la fuerza y S representa la superficie. Eso tienen que tener muy en cuenta. Entonces aquí tienen la descripción en cuanto a esta fórmula para determinar el principio de Pascal. En cuanto a las aplicaciones del principio de Pascal, el principio de Pascal se aplica en muchas máquinas de uso común. Por ejemplo, en esta etapa podemos hablar, por ejemplo, de las prensas hidráulicas, que nosotros estamos siempre viendo en diferentes mecanismos de puertas, estamos viendo en mecanismos de elevadores y otras cosas más. La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de la fuerza y constituye el fundamento de los elevadores, los frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de máquinas industriales. Vamos a ver a continuación. Consiste en dos cilindros de diferentes secciones comunicados entre sí y en cuyo interior se encuentra un fluido en reposo que normalmente puede ser agua o también puede ser aceite, sobre un émbolo que es el punto A, cuya superficie S es base A, es muy pequeña. Si aplicamos la fuerza extrema de F base A, la presión debida a esta fuerza se transmite por el líquido que llena la prensa hasta el émbolo B, cuya superficie SB es muy grande y ejerce sobre este la fuerza FB. En cuanto a la determinación de esta notación científica que nos permitía describir o pues, de realizar cálculos en función de la presión, la fuerza y la superficie mediante el principio de Pascal. Por ejemplo, aquí en esta prensa hidráulica, que es lo que estamos viendo, tenemos el émbolo A, tenemos obviamente con la fuerza A, donde tenemos como base la SA, FA y FE. Nosotros podemos observar, tenemos un líquido en los extremos de los dos émbolos. Un émbolo que está en el punto A es más pequeño, el émbolo que está en el punto B es mucho más grande. La presión que ejerce obviamente va a generar una presión también en el líquido que se encuentra, lo que permitirá que el émbolo B obviamente suba y amplifique la fuerza, amplifique la intensidad para, en este caso, en función de esta prensa, destruir cualquier objeto que este necesite desarrollarlo. La fuerza obtenida, esto es la FB, es mucho mayor que la fuerza aplicada a FA, porque la superficie es mucho mayor que SA. La aplicación usual de la prensa hidráulica consiste en comprimir algunos cuerpos colocando sobre él émbolo de mayor sección, apretándolo contra un tipe o tipo fijo situado sobre él. Esto en cuanto a la prensa hidráulica. También tenemos el elevador hidráulico, que es muy utilizado en las mecánicas, dentro de los mecanismos para la revisión vehicular. Sigue el mismo principio físico que la prensa hidráulica. El aire procedente de un compresor comunica el aceite del recipiente a una presión que es transmitida por el líquido hasta la plataforma elevadora. El elevador hidráulico se emplea habitualmente para elevar automóviles en los talleres mecánicos. Así podemos observar, por ejemplo, tenemos el compresor de aire que se encuentra, tenemos los dos émbolos, tenemos un líquido, por ejemplo, siempre tiene que estar presente un líquido y tenemos el émbolo A y el émbolo B. El émbolo A es más pequeño, el émbolo B es mucho más grande y esto permite que se amplifique la fuerza y obviamente se pueda elevar autos, obviamente con este tipo de elevadores. Otro de las utilidades que tenemos en función del principio de Pascal es los frenos hidráulicos. La presión amplificada sobre la pared del freno se transmite por el líquido que llena los conductos del circuito y acciona el mecanismo que presiona sobre las ruedas para detenerlas. Se utiliza en los sistemas de freno de diversos vehículos.
Ahí nosotros podemos utilizarlos, podemos verlos. Y aquí nosotros tenemos el esquema mediante el cual obviamente funcionan los frenos hidráulicos. Tenemos justamente aquí todo el mecanismo. Tenemos las pastillas de freno, tenemos las pinzas, tenemos el aceite de presión. Ustedes han visto que en los vehículos se coloca el líquido de frenos. Ese es el líquido, el aceite, mediante el cual obviamente se va a ejercer presión de los dos lados de los émbolos. Tenemos el aceite a presión y tenemos el pedal, que es quien va a desarrollar la presión, obviamente, o va a iniciar la presión para que se ejerza presión sobre las pastillas del freno y estas a su vez procedan a detenerlo o aplicar presión sobre el disco. Ahí tenemos la aplicación del principio de Pascal en los frenos hidráulicos de los motos, de las motos, de los vehículos y de todo automóvil dentro de esta aplicación. Esto en cuanto al principio de Pascal. Hay otro principio importante dentro de la física que es el principio de Arquímedes. Quizás haya comprobado alguna vez que si intenta sumergir una pelota en una piscina, el agua opone cierta resistencia. Si una vez introducida la suelta, la pelota es impulsada justamente con fuerza hacia la superficie. Es evidente que el agua ejerce una fuerza sobre la pelota sumergida. Esta experiencia, a modo de ejemplo, nos ayuda a entender cómo son las fuerzas. Primero colgamos de un dinámetro, esto es el instrumento de medir la fuerza, un cuerpo de pequeño tamaño, como una bola de metal. Anotamos la medida del dinámetro. Este es el peso del cuerpo del aire, que es obviamente en su notación científica es W es igual a un newton. La siguiente etapa, llenamos el recipiente de agua y sumergimos en ella el cuerpo colgado del dinámetro. Anotamos el peso del cuerpo en el agua, que es W es igual a 0.6 newtons. El dinámetro indica que el peso del cuerpo en el agua o peso aparente es menor que el del aire. Así nosotros podemos desarrollar también este proceso, este experimento, este pequeño experimento para poder determinar podemos pesar, cómo podemos determinar el peso de determinados objetos a través del principio de Arquímedes. De esta experiencia concluimos que los líquidos ejercen una fuerza vertical llamada fuerza de empuje sobre los cuerpos sumergidos en helios. Esta fuerza es opuesta al peso, por eso tomamos una resistencia al introducir un cuerpo en un líquido. También por ello los cuerpos parecen pesar menos en el agua que en el aire. Muchas veces hemos tenido esa sensación que al colocar algún objeto sobre el agua o en el agua, como que pierde su peso, ¿no es cierto? Entonces, justamente ahí se aplica todo este proceso. El peso aparente de un cuerpo sumergido en un líquido es la diferencia entre el peso real y las fuerzas de empuje, donde W es igual a W menos E. En el siglo III antes de Cristo, el matemático griego Arquímedes determinó el valor de la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre los sólidos sumergidos en él y formuló el principio que lleva justamente su nombre. Cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está sometido a una fuerza de empuje rígida hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. Esas son las características fundamentales a este principio de Arquímedes. En este tenemos aquí la siguiente fórmula, tenemos E es igual a B por G. Esto es, donde es igual a la fuerza de empuje, densidad del líquido, B corresponde al volumen del sólido sumergido y G corresponde a la gravedad. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, este presiona el fluido y al mismo tiempo el fluido presiona sobre un cuerpo hasta provocar su pérdida aparente de peso. Podemos concluir que en el principio de Arquímedes el empuje depende solo de la densidad del fluido y del volumen sumergido del cuerpo. Esto define si un cuerpo flota o también si se hunde en el líquido. Ejemplo tenemos aquí un ejercicio donde un objeto de hierro B es igual a 0.08 metros cúbicos. Se sumerge totalmente en el agua, donde D es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico.
Determinamos A, la fuerza de empuje, B, el peso aparente del cuerpo de la masa de 63,7 kilogramos. En cuanto a la solución, E es igual a B por G, donde E es igual a 1000 kilómetros por metro cúbico, perdón, kilogramos por metro cúbico. Esto es igual a 0,08 metros cúbicos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 78,4 newtons, donde W es igual a W menos E. Esto es igual a M por G menos E, donde W es igual a 63,7 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos 78,4 newtons, lo que va a dar como resultado, luego de esta operación, 545,9 newtons. Esto para poder determinar justamente el principio de Arquímedes aplicado a determinadas características en relación al peso aparente, al del cuerpo de la masa, la fuerza de empuje, entre otras características más. Otra de las etapas fundamentales que tenemos que tomar muy en consideración dentro del estudio de estos temas es justamente la flotabilidad de los cuerpos. La experiencia demuestra que algunos sólidos, al ser introducidos en un líquido, flotan, otros por el contrario se hunden. ¿Cuál es la causa de esta diferencia de comportamiento entre dos metales de características similares y de un líquido? ¿Qué se requiere para que un cuerpo flote? Eso debemos siempre preguntarnos. ¿Qué se requiere para que un cuerpo flote? La flotabilidad de un cuerpo depende del valor relativo de la fuerza, peso y empuje para el cuerpo totalmente sumergido. Pueden darse estos tres eventos, estos tres casos que vamos a anotar a continuación. Primero, el peso es mayor que el empuje, donde W es mayor que E. Esa es la representación científica. O sea, la densidad del sólido es menor a la densidad del líquido. Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor que la de dicho líquido. Ejemplo, una bola de corcho. Aquí tenemos un experimento, tenemos una bola de corcho. En la tercera etapa, el peso es igual al empuje, donde W es igual a E, o sea, justamente E es superior a W. Un cuerpo está en un equilibrio en el interior de un líquido cuando su densidad es igual a la de dicho líquido, por ejemplo, la bola de plástico. Ahí están justamente tanto el agua como la bola de plástico tienen una característica similar que comparten, obviamente que es el equilibrio que existe en relación al peso entre estos dos objetos. Y el cuarto, el peso es mayor que el empuje, donde W es mayor que E, o sea, E es mayor que W. Un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es mayor que la de dicho líquido. Ejemplo, la bola, obviamente, es de cristal o de hierro. En el caso de los barcos y los submarinos, ¿qué es lo que sucede? Porque, por ejemplo, los submarinos son versátiles, pueden salir a la superficie, pero también pueden hundirse en el mar. ¿Cuál es la característica? Los barcos, a pesar de su peso, flotan gracias a su gran volumen. Al tener mucho espacio interior lleno de aire, su peso queda compensado por el empuje de su parte sumergida. La línea de flotabilidad es aquella que separa las partes sumergidas de la parte del barco sobre la superficie del agua. Los materiales con los que se construyen los grandes barcos mercantes son más densos que el agua, pero el peso del volumen es otra diferencia. De igual que el barco desaloja es mayor que el peso del barco y por este motivo flota. Los submarinos pueden variar su peso y por tanto su flotabilidad gracias a sus tanques de lastre. En ellos pueden introducir agua o bien puede introducir aire de depósito comprimido, obviamente para ganar o perder peso. Aquí nosotros tenemos un esquema en función del submarino. Tenemos los tanques de lastre, tenemos el tanque de aire comprimido y tenemos el interior donde se encuentra la tripulación. Prácticamente, ¿qué es lo que hace con los tanques de lastre? ¿Qué es lo que pasa? Se pueden desalojar para perder peso y subir a la superficie o se pueden llenar de agua
agarrar volumen, agarrar peso y obviamente hundirse en el océano. Esas son las características fundamentales en cuanto a este principio también. El caso de los globos estáticos, hasta ahora hemos visto el comportamiento de los cuerpos de un fluido, generalmente los líquidos, pero ¿qué sucede en el caso de que el fluido sea un gas? Del mismo modo que sucede con los líquidos, todo cuerpo sumergido en un gas experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de gas de desplazamiento. Por tanto, se producen las mismas fuerzas que en el agua. La fuerza de empuje que le sirve para encender el globo y la fuerza contraria que es su peso, que lo mantienen en la superficie terrestre. Si se consigue que la fuerza de empuje sea mayor que el peso, el cuerpo flotará. Esas son las características fundamentales en cuanto a esta etapa. En cuanto a la tensión superficial, y adentro de este último punto, ¿cómo es posible que algunos insectos o cuerpos como un clip de mayor densidad que el agua floten en ella? Hay cuerpos que flotan. Hay insectos que obviamente ustedes pueden observar. Por ejemplo, el mosquito del dengue, el mosquito, este tipo de mosquito, él no se hunde en el agua, sino está flotando en el agua, donde depositan los huevos, obviamente para que crezcan este tipo de insectos. En general, las moléculas de un líquido reciben fuerzas de sus moléculas vecinas en todas direcciones que se compensan entre sí. Sin embargo, en la superficie, estas fuerzas intermoleculares no se compensan, por lo que la superficie libre del líquido es atraída hacia el interior de este y se comporta como una especie de membrana, con ciertas resistencias a la penetración. Es lo que hace posible que el cliff flote y de esta fuerza lo llamamos tensión superficial. Ese es el nombre que se da al fenómeno en el cual determinados insectos, determinados cuerpos, obviamente no se hundan en el mar, sino que floten. Es las características fundamentales de todos los temas que nosotros hemos venido viendo durante el transcurso de la presente clase. Tienen ustedes toda la información pertinente, tienen todos los datos reales y precisos en función del desarrollo de sus tareas. Les deseo suerte, que sigan estudiando, por favor, sigan cumpliendo con todas sus obligaciones, sigan estudiando en función de los temas que se les que se les va a tomar y de esa manera prácticamente nosotros estaríamos ya listos para entrar a la siguiente semana, que es la última, y de ahí al examen principal. El examen principal va a estar compuesto de 10 preguntas correspondientes a las 5 unidades que hemos venido viendo. Así que por favor a estudiar, revisar para que no tengan dificultades en este último examen, que es también bastante importante, es el que tiene el que conlleva mayor puntaje. Entonces que por favor traten de hacer las cosas de forma oportuna, de forma precisa, para que después no tengan ninguna dificultad en el momento de acceder al siguiente nivel del periodo lectivo. Señoras y señores, con estas recomendaciones me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Me despido de todos ustedes, cuídense mucho, nos estaremos viendo hasta la próxima clase.